Evet, Ya maşallah. yoğunluğun 58 haftanın belki böyle bir 15 gün falan boşluk. Atención. Lo que está ocurriendo con Andersel ha dejado a todos sin palabras. Una de las estrellas más queridas del mundo turco está atravesando un momento tan delicado y sorprendente que podría cambiarlo todo en su vida y en su carrera. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha antes de continuar. Asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like, porque aquí siempre encontrarás las historias más impactantes y exclusivas de tus celebridades favoritas. Ahora bien, ¿estás preparado para descubrir lo que nadie se atreve a contar sobre Andersel? En las últimas semanas, Ande ha estado viviendo situaciones que la han llevado al límite, enfrentando desafíos que ponen en riesgo su estabilidad personal y profesional. Detrás de su sonrisa y su imagen impecable se esconde una realidad mucho más dura e inesperada de lo que cualquiera imaginaría. Corazón roto, lo que parece solo un rumor o un simple comentario en redes sociales, en realidad oculta una verdad que está conmocionando tanto a sus fans como a la prensa internacional. Fuentes cercanas aseguran que su entorno más íntimo está profundamente preocupado, y lo que se está revelando podría cambiar para siempre la manera en que el mundo la ve. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué todos están hablando de este tema y qué consecuencias podría tener para su carrera? Quédate hasta el final, porque en este video te mostraremos los detalles más ocultos, los momentos clave y las decisiones que podrían marcar un antes y un después en la vida de Andersel. Esta no es simplemente la historia de una actriz famosa enfrentando obstáculos, es el retrato de una mujer que, pese a su éxito, está luchando con situaciones que la ponen contra la pared, demostrando que detrás de la fama también hay vulnerabilidad, dolor y una fuerza impresionante por seguir adelante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Y tú, qué opinas de lo que está pasando con Ande? ¿Crees que logrará superar esta difícil etapa? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leer tu opinión y debatir contigo. La historia de Andersel en este momento crucial es un recordatorio poderoso de que detrás del brillo de los reflectores existen realidades profundas, intensas y conmovedoras. Su vida, hoy más que nunca, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del éxito y el alto costo que conlleva mantenerlo. Lo que está viviendo no es solo un capítulo pasajero, sino una etapa que podría marcar un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Si estás dispuesto a conocer de cerca lo que realmente sucede, si quieres descubrir los detalles que nadie más se atreve a revelar y entender la verdad detrás del límite al que ha llegado esta figura emblemática, quédate atento, porque lo que viene a continuación revela mucho más de lo que la superficie permite ver. Las fuentes más cercanas a Andersel confirman que, en los últimos tiempos, la presión incesante de los medios y la exposición constante han comenzado a impactar de manera preocupante su bienestar emocional y mental. No se trata únicamente del peso habitual que supone ser una celebridad, sino de un cúmulo de circunstancias que han puesto a prueba su fortaleza interior. Se habla de decisiones difíciles en su entorno personal, de conflictos que hasta ahora permanecían ocultos y de un desgaste interno que amenaza con cambiar la forma en la que el mundo la percibe. Quienes conviven con ella aseguran que ha mostrado comportamientos poco habituales, aislamiento progresivo, menor energía para encarar nuevos proyectos y una notoria introspección que contrasta con la imagen radiante que siempre ofrecía. Algunos señalan incluso que personas de su círculo más cercano, lejos de apoyarla, han aumentado su carga emocional, sumando presión a un momento ya de por sí delicado. En el ámbito profesional, se han registrado cancelaciones y pausas en producciones clave que estaban llamadas a consolidar aún más su carrera. Esta inestabilidad ha encendido las alarmas en la industria, que hasta hace poco veía en Ande un ascenso imparable. Hoy, sin embargo, sus colegas y productores observan con cautela, conscientes de que cualquier decisión puede tener repercusiones de largo alcance. Sus redes sociales, que siempre reflejaron su energía positiva, han cambiado de tono. Las publicaciones se han vuelto menos frecuentes, con mensajes más introspectivos y un aire de melancolía que no ha pasado desapercibido para sus millones de seguidores. Para muchos, esto es una señal inequívoca de que Ande atraviesa una etapa de reflexión profunda, en busca de un equilibrio que parece cada vez más difícil de encontrar entre su vida pública y su bienestar privado. Los expertos en salud mental que han seguido de cerca este proceso advierten que no se puede olvidar que, detrás de cada estrella, hay un ser humano con límites y fragilidades. Lo que vive Andersel es un llamado urgente a la empatía y la comprensión, un ejemplo claro de cómo la fama puede ser tan brillante como implacable, y cómo la presión de los focos puede arrastrar incluso a las figuras más fuertes hacia un terreno de vulnerabilidad. En los últimos meses, se ha notado también un cambio en su círculo cercano. Relaciones que antes parecían sólidas se han visto afectadas, generando grietas emocionales que han sorprendido incluso a sus más íntimos.
Esta inestabilidad personal ha coincidido con una agenda profesional más exigente que nunca, creando un desgaste físico y psicológico que resulta evidente para quienes trabajan junto a ella. La constante vigilancia de los medios y el escrutinio en redes sociales han intensificado su sensación de vulnerabilidad. Cada gesto, cada palabra, se convierte en objeto de análisis y especulación. Esta sobreexposición, sumada a rumores y críticas, ha generado un efecto acumulativo que pone a prueba su resistencia emocional como nunca antes. En lo creativo, Ande se enfrenta al desafío de reinventarse sin perder la esencia que la hizo famosa. Esta búsqueda la ha llevado a hacer pausas estratégicas, intentando equilibrar sus aspiraciones con la necesidad de cuidar su salud mental. Se rumorea que incluso estaría explorando nuevos horizontes artísticos fuera de la actuación, un giro que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida profesional. Detrás de todo este proceso, sin embargo, emerge una verdad innegable. Ande Ercel es consciente de sus límites y está aprendiendo a priorizar su bienestar por encima de las exigencias externas. Lo que atraviesa ahora, aunque difícil, podría convertirse en la semilla de una transformación más auténtica, fuerte y fiel a sus valores. Una etapa que, pese a los obstáculos, puede abrirle el camino hacia una vida y una carrera renovadas, donde el éxito no se mida únicamente en fama, sino también en equilibrio y plenitud personal. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Ande logrará superar este momento crucial y salir fortalecida? Deja tu comentario, porque tu voz también es parte de esta conversación. Orígenes. Ande Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, una ciudad portuaria situada en la provincia de Balıkesir, Turquía. Desde su infancia mostró un interés especial por las artes, destacando en la actuación y el modelaje, a pesar de que su familia no estaba vinculada al mundo del espectáculo ni a la industria del entretenimiento. Creció en un ambiente familiar tradicional, donde la disciplina, los valores y el esfuerzo marcaron profundamente su formación. Sin embargo, desde muy joven supo que su destino iba más allá de lo cotidiano y que quería explorar caminos creativos que la acercaran a sus sueños. Durante la adolescencia, comenzó a participar en actividades relacionadas con la moda y la interpretación, incluyendo concursos locales y eventos escolares que le permitieron descubrir su facilidad para desenvolverse frente a las cámaras. Su carisma natural y su habilidad para transmitir emociones auténticas la hicieron destacar rápidamente entre sus pares, llevándola a considerar con seriedad una carrera profesional en la actuación. Con el paso del tiempo, ese deseo se transformó en una verdadera vocación, alimentada por la influencia de la creciente industria televisiva turca y por la admiración que sentía hacia figuras icónicas de la pantalla. Determinada a seguir ese sueño, se mudó a Estambul para estudiar en la Universidad de Mármara, donde eligió la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Esta decisión no fue casual, le brindó un conocimiento más profundo sobre la comunicación y los medios, al tiempo que complementaba su formación artística. Paralelamente, comenzó a tomar clases de actuación y a presentarse en castings, enfrentando la dura competencia de un mercado exigente. El primer gran impulso de su carrera llegó con su participación en la serie Güneşin Kızları, Las Hijas del Sol, un proyecto que le otorgó reconocimiento nacional e internacional, abriéndole las puertas a producciones de mayor envergadura. Su combinación de talento, disciplina y carisma la consolidó rápidamente como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. A pesar de la fama creciente, Ande nunca se desconectó de sus raíces ni de los valores con los que fue criada. Esa autenticidad y fidelidad a sí misma se convirtieron en la base de su éxito y en el motivo por el cual es tan querida por millones de seguidores en todo el mundo. Su origen humilde, unido a su determinación inquebrantable, marcó el inicio de un camino que, aunque lleno de desafíos, fue construido con esfuerzo constante, visión clara y una pasión genuina por el arte. La historia de Ande Ercel no es solo la de una estrella ascendente, sino la de una mujer que transformó sus sueños en realidad, enfrentando cada obstáculo con valentía, resiliencia y autenticidad. La infancia de Ande Ercel. La infancia de Ande Ercel transcurrió en la pintoresca ciudad de Bandırma, a orillas del mar de Mármara, un lugar donde la calma del entorno se mezclaba con las costumbres tradicionales de Turquía. Allí, entre calles tranquilas, mercados al aire libre y atardeceres junto al mar, creció una niña sensible, observadora y dotada de una imaginación que desbordaba cualquier límite. Desde muy pequeña, mostraba una conexión profunda con el arte, dibujaba, inventaba historias, recitaba frente al espejo y las compartía con su hermana mayor, Gamze, quien se convirtió en su cómplice, confidente y pilar emocional. La relación con Gamze fue, desde el inicio, un refugio seguro. Compartían juegos, secretos y sueños,
construyendo un lazo tan fuerte que incluso en los momentos más difíciles sería una de las fuentes de fortaleza de Ande. En casa, la educación estuvo marcada por valores sólidos, respeto, disciplina, honestidad y la libertad de expresarse, algo poco común en hogares conservadores de la época. Aunque sus padres no tenían vínculos con el mundo artístico, nunca reprimieron su inclinación por la creatividad, al contrario, la alentaron a explorarla. En la escuela primaria, Ande ya comenzaba a destacarse por su carácter extrovertido y su sorprendente capacidad para conectar con quienes la rodeaban. Participaba en teatro y recitación, y no solo interpretaba textos, sino que los vivía con una entrega emocional que asombraba a sus maestros. Aquella niña de mirada dulce y sonrisa luminosa escondía una profundidad emocional que no se podía enseñar, una sensibilidad innata que pronto se convertiría en su mayor herramienta como actriz. Su abuela materna también fue una influencia decisiva. Mujer de carácter fuerte y sabiduría ancestral, le transmitió historias sobre la vida, la pérdida y la esperanza, enseñándole la importancia de no olvidar nunca sus raíces. Ande ha confesado en entrevistas que de ella heredó no solo rasgos físicos, sino también una fortaleza interior que con el tiempo sería esencial para enfrentar los retos de la fama. Pero no todo fue calma. Aunque creció rodeada de amor, también convivió con silencios y ausencias. Su padre, cariñoso pero muchas veces distante por cuestiones de trabajo, dejó en Ande una sensación de soledad que ella aprendió a guardar en silencio, como si desde niña supiera que hay dolores que no se dicen pero que se sienten intensamente. Su madre, firme y tierna a la vez, supo canalizar aquella sensibilidad, dándole papel y lápices para que dibujara lo que sentía, enseñándole que sus emociones podían transformarse en arte. Ande desarrolló desde muy pequeña una empatía extraordinaria. Mientras otras niñas jugaban a la cuerda, ella prefería observar a las personas, imaginar sus historias, ponerse en sus zapatos y sentir sus alegrías o sus dolores como propios. Esa capacidad de comprensión silenciosa, que nadie le enseñó, sería la base de su autenticidad en la actuación. La naturaleza de Vanderma fue también un refugio para ella. Pasaba horas bajo el cielo abierto, recogiendo flores, corriendo por los campos y observando el mar. Aquellas experiencias simples, cargadas de libertad y belleza, marcaron su memoria y se convirtieron en el lugar al que volvería en los momentos de mayor presión. Sin embargo, detrás de esa dulzura, habitaba un miedo profundo, el temor a no ser suficiente. Desde muy pequeña sentía que debía esforzarse el doble para brillar, que siempre le faltaba algo para alcanzar la perfección. Esta inseguridad, lejos de detenerla, se transformó en una fuerza silenciosa que la impulsó a trabajar con más disciplina, a estudiar con más rigor y a entregarse completamente a cada proyecto. La infancia de Ande Ersel fue, en apariencia, serena y tierna, pero bajo esa superficie se gestaba el alma de una artista auténtica, una niña marcada por la sensibilidad, la imaginación y la fuerza interior que, con el tiempo, conmovería al mundo entero. Mucho antes de los focos, de la fama y de los premios, Ande ya era una pequeña soñadora que aprendía a convivir con su mundo interior y a transformar cada emoción en el motor de su futuro. Juventud y formación artística de Ande Ersel. La transición de Ande Ersel de la infancia a la juventud no fue simplemente un paso de edad, sino una verdadera metamorfosis interior, un terremoto silencioso que la obligó a confrontar sus miedos más profundos mientras descubría las primeras luces de su vocación. Durante su adolescencia, aquella sensibilidad que la había acompañado desde la niñez comenzó a enfrentarse con el mundo real, con las exigencias sociales, con los juicios implacables de los demás y con las dudas propias de una joven que aún no sabía si encajaba en los moldes que la vida parecía imponerle. En la secundaria y el bachillerato, Ande se convirtió en una joven reservada, observadora, con una energía interior que pocas veces dejaba ver. Sus profesores percibían algo distinto en ella, una intensidad especial en su mirada, una concentración profunda cuando algo lograba captar su interés. No era la más participativa en clase, pero absorbía todo lo que la rodeaba con una atención sorprendente. A menudo parecía vivir dos vidas, la visible para el mundo exterior y otra mucho más rica e intensa que habitaba únicamente en su mente. Fue en esos años cuando el arte comenzó a ocupar un lugar central en su vida. La pintura, que había sido su refugio emocional durante la infancia, se transformó en una disciplina más seria. Decidida, ingresó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Mimar Sinan, una de las más prestigiosas de Turquía. Para muchos, aquella elección fue inesperada. ¿Por qué no elegir una carrera tradicional como derecho o medicina, como lo hacían tantas jóvenes? Para Ande, sin embargo, estudiar arte no era una opción caprichosa, sino un acto de libertad. El arte era su lenguaje, su vía de expresión,
la herramienta con la que podía darle forma a lo que sentía y no sabía decir con palabras. La universidad fue un choque y una revelación. Rodeada de jóvenes igualmente apasionados, de mentes creativas y rebeldes, al principio se sintió intimidada. Pero poco a poco, encontró su lugar. Participaba en talleres, en debates estéticos, en exposiciones estudiantiles donde sus obras llamaban la atención por la sensibilidad y profundidad que transmitían. Sin embargo, había algo más que la distinguía de sus compañeros, una presencia magnética, una aura inexplicable que atraía miradas y generaba curiosidad. Fue en esos pasillos impregnados de olor a óleo y llenos de luz de Estambul donde una coincidencia marcó un giro inesperado. Un amigo le sugirió presentarse a un pequeño casting publicitario. No esperaba nada, era una marca local que buscaba un rostro expresivo y natural. Ande aceptó, y aunque no consiguió el papel, algo poderoso despertó en su interior. Por primera vez, una cámara le pedía transformar una emoción en una mirada, en un gesto, en un silencio. Y aquello le pareció casi un milagro. Desde ese momento, la actuación dejó de ser un sueño lejano para convertirse en un propósito. Tomó clases de dicción, de expresión corporal, se observaba durante horas frente al espejo, analizaba películas con una minuciosidad casi obsesiva. No lo hacía por fama ni por dinero, sino porque había encontrado algo que le daba sentido a su vida. Durante esa etapa, conoció también su primera gran decepción amorosa, un amor universitario intenso que terminó en promesas rotas y silencios prolongados. Aquella herida, lejos de apagarla, se convirtió en un motor. Transformó el dolor en arte, en interpretaciones más profundas, en una fuerza que la impulsó a seguir adelante. Aprendió que los corazones rotos no destruyen, sino que pueden convertirse en una fuente inagotable de creación. Equilibrar su formación en artes plásticas con su creciente pasión por la actuación no fue fácil. A menudo se sentía dividida, atrapada entre el lienzo y la cámara, entre el pincel y los libretos. Pero con el tiempo entendió que no tenía por qué elegir, ambas eran manifestaciones de la misma alma, dos caminos distintos hacia la misma verdad interior. Así, entre pinceles y cámaras, entre clases magistrales y castings modestos, Ande Ercel fue construyendo su identidad. No era únicamente una joven de belleza deslumbrante, como algunos pretendían reducirla. Era una artista en formación, una buscadora incansable de verdad emocional, una mujer que comprendía que el talento no basta si no se acompaña de disciplina, sensibilidad y valentía. Una joven que, poco a poco, comenzaba a mover montañas. El comienzo de la carrera de Ande Ercel. El verdadero inicio de la carrera de Ande Ercel no estuvo acompañado de luces deslumbrantes ni de titulares ruidosos. Fue un comienzo silencioso, casi tímido, como quien se asoma al borde de un escenario sin saber si debe dar el paso o retroceder. Después de numerosos castings fallidos y rechazos que pusieron a prueba su seguridad, finalmente apareció una oportunidad pequeña, una puerta apenas entreabierta que, para ella, significaba el inicio de un sueño largamente esperado. Su primer papel en televisión no fue protagónico ni glamoroso. Se trataba de un rol secundario, con pocas líneas, pero con el espacio suficiente para mostrar la intensidad de su mirada y la autenticidad de su presencia. Desde aquel primer día en un set de grabación, todo cambió para ella. No importaban las largas horas de espera, ni las repeticiones agotadoras de escenas, ni la presión de memorizar diálogos apresurados. Ande lo vivía como un privilegio, observando cada detalle, escuchando con atención cada corrección, absorbiendo la experiencia con la devoción de quien sabe que está sembrando las semillas de un futuro prometedor. Lo que realmente hizo que comenzaran a hablar de ella no fue un escándalo ni una escena viral, sino algo mucho más sutil y poderoso, la intensidad emocional que transmitía sin necesidad de exageraciones. Bastaba un gesto, una ligera inclinación de su mirada, un silencio bien sostenido, para que el público sintiera que detrás de ese personaje había un alma real. Esa capacidad no se enseñaba en ninguna escuela de actuación, era el fruto de años de sensibilidad cultivada, de observación atenta, de sueños callados y heridas convertidas en fuerza. Con el tiempo, llegaron más proyectos. Aunque aún interpretaba personajes jóvenes, muchas veces envueltos en tramas románticas o conflictos familiares, ella lograba darles un peso emocional que los hacía inolvidables. La crítica comenzó a reconocer su talento, y su nombre ya no era visto simplemente como otro rostro bonito. Ande Ercel estaba empezando a demostrar que tenía mucho más que ofrecer al mundo del espectáculo. Fue entonces cuando le llegó la oportunidad que marcaría un antes y un después, un papel en una producción juvenil con tintes dramáticos. Aunque en apariencia se trataba de una serie ligera, abordaba temas delicados como el abandono,
la búsqueda de identidad y las cicatrices emocionales de la adolescencia. Su interpretación fue un punto de inflexión. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre ella. Los jóvenes no solo se identificaban con el personaje, sino con la honestidad con la que Ande lo encarnaba. No actuaba para impresionar, sino para sanar, no fingía emociones, las vivía con una verdad tan palpable que se convertía en un espejo para quienes la miraban. Pero con el reconocimiento llegaron también las críticas. Muchos dudaban de su talento, reduciéndola únicamente a su belleza física. Lejos de desmotivarla, esas voces se convirtieron en un motor silencioso. Ella no respondía con palabras, respondía con trabajo. Se preparaba más, se exigía más, y encaraba cada nuevo proyecto como si fuera el desafío definitivo. En paralelo, la exposición mediática se intensificó. Su vida privada se convirtió en tema de conversación en revistas, portales y redes sociales. Fotografías robadas, rumores constantes, especulaciones sin fundamento. Ande tuvo que aprender a sostenerse en medio de ese huracán, protegiendo su alma sin perder la pasión que la mantenía en pie. Comprendió entonces que ser actriz no consistía únicamente en dar vida a personajes, sino también en defender su propia esencia frente al ruido del mundo exterior. A pesar de las dudas, las caídas y las noches en las que lloraba en silencio preguntándose si algún día sería reconocida por lo que realmente era, en lo profundo de su ser sabía que había nacido para esto. No buscaba la fama ni el aplauso vacío, sino algo mucho más esencial, la necesidad visceral de contar historias, de transformar la fragilidad en arte, el dolor en belleza, la soledad en una mirada que pudiera conmover al otro. Así fue como, paso a paso, con humildad, disciplina y un corazón encendido, Ande Ercel empezó a hacerse un lugar en un mundo que pocas veces perdona la vulnerabilidad. No pedía permiso para brillar, lo hacía con la autenticidad de quien sabe que su destino es tocar las almas a través del arte. Las primeras conquistas de Ande Ercel. Las primeras conquistas reales de Ande Ercel no llegaron envueltas en glamour ni como un golpe repentino de suerte. Fueron el resultado de un proceso lento y silencioso, forjado entre decepciones, aprendizajes dolorosos y pequeños triunfos que, aunque al principio parecían invisibles para el mundo, encendían en su interior fuegos imposibles de apagar. Uno de esos momentos clave apareció con una producción que, sin que ella lo supiera en ese instante, marcaría un antes y un después en su vida. Se trataba de la serie Gunesingslar, Las hijas del sol, una historia que en principio parecía ser solo otra ficción juvenil, pero que Ande transformó en un fenómeno emocional. Al interpretar a una de las hijas de Gunes, le dio al personaje una mezcla de dulzura, rebeldía y dolor contenido que resonó con toda una generación. No era una actuación superficial, era un retrato vivo de las tormentas interiores que muchos jóvenes enfrentaban en silencio. Ella no solo actuó, habitó el personaje, respiró con él, sangró con él. A partir de ese momento, todo cambió. Su rostro comenzó a aparecer en portadas, entrevistas y campañas publicitarias. Las calles de Estambul se llenaron de su imagen, y por primera vez, Ande sintió que sus pasos dejaban una huella real. Pero más allá de la fama y los flashes, lo que más la conmovía eran los mensajes de personas comunes, jóvenes que le escribían para decirle que su interpretación les había dado fuerza, que gracias a ella se sentían menos solos. Ese contacto íntimo con el público se convirtió en el premio más valioso. El éxito de Gunesingslar abrió puertas que antes parecían cerradas. Los mismos productores que habían dudado de ella comenzaron a disputarse su presencia en sus proyectos. Fue entonces cuando recibió la propuesta que la catapultaría a un nivel de fama inesperado, el protagónico en Ask Laftan and Lamas, El amor no se entiende con palabras. En esta comedia romántica, junto al actor Burak Deniz, formó una de las parejas televisivas más recordadas de la década. La química entre ambos traspasó la pantalla, pero lo que más impresionaba era la naturalidad con la que Ande lograba pasar de la risa al drama, conquistando tanto los críticos como a millones de espectadores. Con esta producción, Ande dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad indiscutible. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando países como India, Pakistán, Brasil, México y gran parte de América Latina. Su nombre comenzó a pronunciarse con cariño y admiración en rincones donde jamás imaginó llegar, y sus redes sociales explotaron con millones de seguidores. Se convirtió en un símbolo de fuerza femenina, sensibilidad y perseverancia. Pero junto con la fama llegaron nuevas pruebas. Su vida privada pasó a ser observada con lupa. Los rumores se multiplicaron, y las críticas hacia su aspecto, sus decisiones y sus relaciones personales se volvieron constantes. Sin embargo, lejos de doblegarse, Ande se mantuvo fiel a sí misma.
No modificó su esencia para complacer a nadie. Siguió siendo la joven que miraba a los ojos y hablaba con el corazón. En medio de este torbellino, comenzaron a llegar también los primeros premios importantes. Fue reconocida como Mejor Actriz Revelación, Rostro del Año, e incluso recibió galardones que destacaban su estilo, elegancia y autenticidad. Cada trofeo no era solo un reconocimiento profesional, sino una victoria personal sobre quienes alguna vez dudaron de su talento. Y aunque muchos creían que ya había alcanzado la cima, Ande sabía que su viaje apenas comenzaba. Porque entendía que el verdadero éxito no estaba en acumular contratos o premios, sino en la capacidad de tocar almas, de inspirar, de conmover y de abrir conversaciones profundas. Fue en ese punto cuando comprendió que sus conquistas más valiosas no eran las que brillaban en las vitrinas, sino las batallas silenciosas que había ganado en su interior, la lucha contra la inseguridad, contra el miedo al fracaso y contra la necesidad de buscar validación externa. Ande ya no era la niña que se refugiaba en sus dibujos para ocultar las lágrimas. Ahora era una mujer que había transformado cada herida en arte y cada cicatriz en una razón más para seguir creando. Amor y vida personal. Hablar de la vida amorosa de Andersel es adentrarse en un territorio de susurros, de emociones ocultas tras los reflectores, y de silencios que, muchas veces, dicen más que 1000 titulares. Desde sus primeros años de fama, su belleza fue imposible de ignorar. Pero para Ande, el amor nunca fue un juego de apariencias ni una estrategia mediática. Para ella, siempre ha sido un refugio íntimo, un espacio sagrado, una búsqueda de conexión real en un mundo que constantemente la convertía en objeto de deseo y símbolo de perfección. Antes de alcanzar la fama, vivió amores adolescentes, intensos y puros, que aunque no trascendieron a los medios, dejaron huellas profundas en su corazón. Sin embargo, la notoriedad cambió las reglas del juego. Su vida personal dejó de pertenecerle por completo. Cada salida, cada compañía, cada sonrisa compartida era fotografiada, analizada, juzgada. La privacidad se convirtió en un lujo casi inalcanzable. Y entonces llegó un amor que lo cambió todo, Kerem Bürsin. Su compañero en Senkal Camp. Desde los primeros episodios, la química entre ellos fue tan poderosa que traspasó la pantalla. Al principio lo negaron, intentaron mantener la ficción separada de la realidad. Pero pronto, las miradas, los gestos y los silencios hablaron por sí solos. La relación se confirmó y se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Los llamaban la pareja del año, los enamorados que saltaron del guión a la vida real. Pero detrás de las imágenes perfectas, había dos seres humanos intentando sobrevivir al peso de un amor expuesto. Millones de ojos idealizaban cada movimiento, cada palabra, cada beso. Ande, profundamente sensible y marcada por la pérdida de su madre, anhelaba refugio y paz en ese amor. Kerem, con su carácter firme y también con sus propias sombras, hacía lo posible por sostener el vínculo. Sin embargo, poco a poco, la presión externa y las luchas internas comenzaron a desgastarlos. La ruptura llegó sin escándalos. No hubo declaraciones hirientes ni titulares explosivos. Fue una despedida silenciosa, madura, pero cargada de melancolía. Ande lo vivió con el alma desgarrada. En entrevistas posteriores, su mirada parecía ausente, su voz más suave, como si aún llevara dentro el eco de una historia inconclusa. La prensa intentó relacionarla con otros actores, empresarios y modelos, pero ella se mantuvo en silencio. Reaparecía en eventos con elegancia, aunque su expresión hablaba de introspección, de una mujer que había amado intensamente y que ahora intentaba reencontrarse consigo misma. En medio de todo, su familia se convirtió en su ancla. Su hermana Gamse, su sobrina Mavi y el recuerdo imborrable de su madre fallecida forman el eje emocional de su vida. La pérdida de su madre fue un quiebre irreversible. Desde entonces, su mirada cambió. Sus palabras se volvieron más pausadas, como las de alguien que comprendió que la vida es un misterio lleno de pérdidas inevitables. Lejos de los reflectores, Ande busca la paz. El dibujo, una pasión que la acompaña desde la infancia, sigue siendo su refugio. Ha viajado sola, buscando rincones donde nadie la reconozca, donde pueda llorar sin ser observada, donde pueda reinventarse lejos del peso de su nombre. También ha dedicado tiempo a causas sociales, especialmente aquellas vinculadas a la salud, el cáncer y la infancia. No lo hace para las cámaras, lo hace para honrar la memoria de su madre y mantenerse conectada con algo más grande que la fama. Hoy, en el amor, mantiene una postura reservada. Algunos medios insisten en vincularla con figuras públicas, pero ella prefiere callar. Ya no necesita demostrar nada. Ha aprendido, a veces con dolor,
que el verdadero amor no siempre necesita testigos, que no todo lo que se siente debe compartirse, que hay afectos que nacen y mueren en silencio sin perder por ello su profundidad. Quizá esté sola. Quizá esté enamorada en secreto. Quizá simplemente esté aprendiendo a amarse a sí misma después de tanto tiempo entregándose a otros. Pero lo cierto es que Andersel, en el terreno del amor y la vida personal, ha transitado por la ternura, el apego, la pérdida y la transformación. Y hoy sigue caminando, con la esperanza intacta y con un corazón que, aunque marcado por cicatrices, permanece abierto. Opinión final del creador de contenido. Después de sumergirme en la historia de Andersel, no puedo evitar sentir una profunda admiración por la mujer detrás de la estrella. Más allá de la fama, los premios y las cámaras, está una persona que ha luchado con sus propias sombras, que ha convertido el dolor en arte y la vulnerabilidad en fortaleza. Lo que más me impacta es su autenticidad. No se dejó consumir por la industria ni por la presión mediática, sino que eligió ser fiel a sí misma, con todas sus luces y sus heridas. En un mundo donde la imagen muchas veces supera la realidad, Ande nos recuerda que el éxito verdadero nace del equilibrio entre talento, esfuerzo y cuidado personal. Ella no solo conquista pantallas, sino corazones, porque habla desde la verdad de sus emociones, sin máscaras ni artificios. Como creador de contenido, creo que su historia es un ejemplo valioso para todos nosotros. La importancia de honrar nuestras raíces, de enfrentar las dificultades con coraje y de nunca perder la esencia, por más alto que lleguemos. Andersel no es solo una actriz o un ícono, es una mujer que nos inspira a vivir con pasión y humanidad, aun cuando el camino se vuelve incierto y difícil. Por eso, seguiré contando historias como la suya, porque detrás de cada celebridad hay un ser humano con sueños, luchas y lecciones que vale la pena compartir.